En el episodio del día de hoy nos acompaña Giovanni Estela, Country Manager de Google para Colombia, Centroamérica y el Caribe. Gracias a su trabajo como líder digital y a la tecnología que ha desarrollado el doctor Estela, ha sido el segundo líder que más aumentó y que más ascendió en el ranking de Merco, pasando del puesto 92 en 2019 al puesto 25 el año pasado. Semana Podcast presenta CEO's Dinero. Una conversación con los líderes detrás de las compañías y organizaciones más relevantes de Colombia y América Latina. Su trabajo, su trayectoria, su visión de los negocios, sus experiencias más formadoras y su perspectiva del panorama actual de la economía. CEO's Dinero, un podcast de Revista Dinero. Conduce Carlos Enrique Rodríguez. Hola, bienvenidos a CEO's Dinero. Soy Carlos Enrique Rodríguez, subdirector de Semana. Hoy nos acompaña Giovanni Estela. Se graduó en Administración de Empresas y trabajó en Italia hasta el 2007 en ventas y publicidad offline. Se unió después a Google en 2008 y desempeñó diversos roles en Dublín, Buenos Aires y Bogotá. Realizó un MBA en el London Business School y en el que trabajó por un corto tiempo también en Facebook. El doctor Estela también es un gran emprendedor y ha sido cofundador y consejero de muchas de las startups que nos acompañan. Tiene un papel muy importante en el desarrollo de Google en la región, no solo desde el punto de vista tecnológico, sino de cerrar brechas de conectividad y ayudar a encaminar empresas, instituciones y medios y otras entidades a una transformación digital que beneficie a toda la comunidad. El doctor Estela nos contará sus desafíos más importantes, los que ha enfrentado a lo largo de su carrera, su recorrido profesional, comprenderemos su visión del liderazgo y reflexiones alrededor de la pandemia y el futuro, y el nuevo escenario en el que nos moveremos. Doctor Estela, le doy la más cordial bienvenida y muchas gracias por acompañarnos a este espacio. Muchas gracias a ustedes por la invitación, muchas gracias a todos por tenerme acá. Antes de conversar de su trayectoria y de sus lecciones en el campo del liderazgo, ayúdenos a entender un poco cómo está funcionando Google en Colombia y en la región, de cara no solo a las transformaciones tecnológicas que se han dado, sino al impacto y a los cambios que ha generado la misma pandemia. Pues ha sido un año como para todo el mundo, literalmente ha sido un año muy particular, muy complejo en muchos momentos, en donde los hábitos de la gente han cambiado radicalmente. Eso desde la perspectiva de Google, en cierta medida, ha generado un cambio de uso de las herramientas digitales y un cambio de uso literalmente un cambio de la relación con Internet de la gente, ¿no? Entonces, hay más gente conectada, hay más usuarios conectados, hay más transacciones online, y hay más hambre, más necesidad de aprender a usar herramientas digitales. Entonces, nuestro enfoque, tanto en Colombia como en la región, ha sido primero básicamente de apoyo a las empresas. Acá en Colombia, apoyo a empresas de todo tamaño, pequeñas, medianas y grandes, a través de programas que buscan ofrecer microcrédito. Hace una semana se anunció un acuerdo con el BID de 8 millones para la región, 8 millones de dólares para básicamente ONGs, instituciones financieras para que puedan erogar microcrédito para pequeñas empresas de la región, incluyendo de Colombia. Ha habido y sigue habiendo un enfoque muy grande en educación. Educación, nosotros cuando hablamos de educación digital, lo que hace que emprendedores, estudiantes, ciudadanos aprendan a usar lo mejor posible herramientas digitales, porque eso finalmente es algo que va a literalmente a servir mucho en el contexto actual, en donde muchas personas siguen trabajando desde la casa todavía, ¿no? Desde hace más de un año. Y también apoyo a los medios de información y apoyo a combatir la mala información. Esas son todas áreas en donde nosotros nos hemos desempeñado mucho. Yo personalmente he estado muy activo en esas tres. Obviamente, pues la parte de pequeñas y medianas empresas es donde nosotros enfocamos nuestra actividad más de consultoría, digamos, ¿no? Para empresas, pero tratamos también, pues, apoyar ofreciendo herramientas, como decía antes, que ofrezcan a los emprendedores herramientas adicionales para poder enfrentar la pandemia y para poder incluso sacar provecho a la coyuntura actual, siempre desde la perspectiva digital. Si hay más gente conectada, significa que de alguna manera hay más oportunidad de vender
los propios productos. Y para poder hacer eso es necesario entender y saber cómo poderlo hacer, con cuáles herramientas. Y ahí es donde pues, entramos nosotros y donde vamos a seguir trabajando también a lo largo de este año. Desde el punto ya de vista ya más empresarial y corporativo, ¿cómo enfrentaron la pandemia? ¿Cómo desde Google operaron en medio de un escenario totalmente desconocido para todos? Pues para nosotros, partes de los grandes cambios que trajo la pandemia eran cosas que nosotros ya hacíamos, el hecho de trabajar, por ejemplo, desde casa, trabajar online, sin necesidad de trabajar necesariamente desde una oficina, por ejemplo, era algo que nosotros ya veníamos haciendo desde hace tiempo a nivel global, ¿no? O sea, es uno de los grandes cambios que traían las empresas tecnológicas en general. Pero seguramente ha sido un reto también para nosotros estar tanto tiempo en casa, cambiar incluso el setting, ¿no? del lugar de trabajo, más obviamente todas las consecuencias emocionales, psicológicas que estar encerrados tanto tiempo y estar en casa y la pandemia y el estrés de la pandemia trajo consigo. Pero como hemos hecho para enfrentarlo ha sido literalmente a través de nuestra tecnología, y eso es algo que incluso las empresas acá en Colombia y en el resto de la región han hecho cada vez más, y por eso también se está produciendo ese cambio tecnológico tan fuerte, tan radical, tan acelerado en los últimos 12 meses, porque hay cada vez más empresas que necesitan usar herramientas, particularmente del área de cloud. En el caso de Google sería el área de Google Cloud, que son herramientas que favorecen la colaboración online y que favorecen también la productividad online. Usando esas mismas herramientas es como nosotros nos hemos organizado y como nosotros hemos enfrentado la pandemia. Ok, y en el caso ya de las expectativas de Google hacia el futuro, ahora en una etapa de recuperación y reactivación, ¿cuál va a ser un poco la estrategia de Colombia? ¿Qué papel va a jugar ahí? Ahí, como decía antes, nosotros estamos apostando mucho al apoyo a las empresas, particularmente en el tema de reactivación o activación de ventas online. Hay muchas empresas que, digamos, la pandemia los cogió en el medio de un proceso de transformación digital en donde todavía no estaban listas para o no tenían su presencia digital tan armada, tan preparada. Y esas empresas necesitaron acelerar mucho ese proceso de transformación digital. ¿Por qué? Porque hoy en día es fundamental saber usar Internet, es fundamental saber vender en Internet, saber pues usar, digamos, Internet a propia ventaja. Entonces, lo que nosotros queremos hacer es seguir asesorando a los emprendedores y las empresas para que puedan seguir creciendo su conocimiento digital, y lo hacemos a través o de iniciativas, digamos, de educación digital, como son nuestras herramientas digitales, nuestras plataformas como Crece con Google desde casa, por ejemplo, o como Garaje Digital, o sino también con alianzas como la que hicimos acá en Colombia con la Cámara de Comercio Electrónico, con el proyecto de Ya Estoy Online, que es un proyecto que nosotros estamos empujando y respaldando fuertemente porque finalmente busca ayudar a las empresas que todavía no tienen ese conocimiento digital a fortalecerse, a aprender a vender online, a posicionarse online, e incluso les ofrece un marketplace donde posicionar sus propios productos. Asimismo, apostamos a la educación del resto de la gente, empresarios, ya lo dije, pero también educadores, estudiantes, periodistas. Estamos trabajando desde ya hace rato en una alianza con el SENA para poder ofrecer cursos de capacitación digital a los varios lados del país, a los aprendices del SENA, porque creemos firmemente en el poder que tiene la educación digital para ofrecer a personas una oportunidad de desarrollo diferente a la que han tenido hasta ahora, ¿no? O sea, cuando alguien aprende a usar digital, aprende a usar Internet, de repente se les abren oportunidades de desarrollo personal y también laboral económico que antes no tenía. Asimismo, por esa razón, lanzamos un programa de certificación en colaboración con Coursera que se llama Google IT Certificate, que lo que busca básicamente es capacitar y certificar, ofrecer una certificación laboral para personas que quieran trabajar en el sector IT. Y siempre como parte de esa iniciativa hemos donado $750,000 a una organización para que pueda entre Bogotá y Medellín capacitar y certificar a más de 1,000 jóvenes que están en condiciones de desventaja y que necesitan encontrar un nuevo camino, digamos. Y como decía antes, siempre desde la perspectiva de apoyo a empresas, ahí entra también todo lo que estamos haciendo en el área de apoyos a
apoyo a los medios de comunicación. El año pasado, por ejemplo, se anunció un fondo que busca ayudar a los medios de comunicación, incluso de Colombia, fondo de emergencia, así se definió, ¿no? Para que logren tener una fuente de ingreso alternativa a la que tenían anteriormente. Y así vamos a seguir trabajando y en esas cosas vamos a seguir apoyando. Obviamente vamos a tener también un apoyo muy grande y un enfoque muy grande en toda la parte de transformación digital de las empresas a través de las herramientas de cloud, que son las que estaba mencionando antes. Se lo preguntaba precisamente por eso que usted ha mencionado y es, sin duda para la región y para países como Colombia, hay una tarea muy importante en términos de cerrar las brechas y hacer más inclusivo el acceso a la tecnología. Y seguramente la pandemia lo que hizo fue acelerar todos estos procesos para poder desarrollar mucho más rápido el desarrollo empresarial. ¿Usted lo ve así? Sí, absolutamente. Además, nosotros creemos mucho en el poder, digamos, de democratización de la web. O como dicen en Estados Unidos, level playing field, ¿no? O sea, el hecho de que Internet permite a todos estar en la misma cancha, jugar en la misma cancha y empezar con las mismas condiciones. Y lo que pasó con la pandemia es que al haber más gente conectada, al estar más gente conectada, incluso mucha gente que anteriormente no estaba conectada, hay pues más gente que está disponiendo esas oportunidades y eso finalmente es algo que va a terminar a impactar toda la economía porque esas personas se capacitarán y emprenderán y harán cosas que terminarán confluyendo, digamos, en el sistema productivo del país. Semana Podcast está presentando CEOs Dinero. Bueno, ahora sí pasemos a su historia. Al principio de la conversación hicimos una breve referencia de su carrera, pero cuéntenos ya de viva voz un poco cómo fue su recorrido académico y profesional. Bueno, mi recorrido académico, yo estudié en Milán Administración de Empresa, soy italiano de Milán y estudié allá. Estudié también ley y jurisprudencia, casi tengo un merecido también en jurisprudencia, pero me faltan 4 exámenes para terminar. Estudié también un máster en administración de empresa, justo para estar seguro que hubiese aprendido lo necesario de administración de empresa. Y de ahí, pues empecé trabajando en realidad en auditoría, en consultoría, digamos, pero en la parte fiscal, en algo que está muy lejos de lo que hago hoy en día. Ahí duré poco, sinceramente, porque no me gustaba mucho ese trabajo. Me metí a ventas a través de un amigo en Milán. Y después de poco tiempo, pues en esa época estaba empezando a crecer Google, estaba empezando a hacerse conocer Google. Era una época en donde todavía no había smartphones, en donde Internet era principalmente pues desktop y Google era casi solo que el buscador, pero estaba ya cambiando un poco el mundo y la forma de ver al mundo, literalmente. Google, cuando yo entré a Google, para mí era una empresa revolucionaria en el sentido que estaba cambiando de verdad la forma de acceder a la información. Antes de Google, si se acuerdan, pues si uno quería buscar algo tenía que ir a la librería. Al archivo. Al archivo, literalmente. Y con Google de repente todo el mundo tenía acceso a muchísima información de cualquier naturaleza y eso fue un cambio radical. Junto también a la cultura, porque el otro cambio simultáneo que Google trajo fue, digamos, institucionalizar o hacer mainstream esa cultura de ser más informales, de que no se necesita un traje para ser un profesional, de que todos pueden tener éxito, esa cultura del mérito y de la innovación continua. Y bueno, después de ahí pues estuve muchos años en Google, cambiando roles, cambiando de países. Google a mí me abrió el mundo de alguna manera y es algo que, una de las muchas cosas que yo le agradezco mucho a Google como empresa, porque literalmente gracias a Google pude conocer al mundo, pude conocer a culturas diferentes y pude formarme como persona y como profesional. Si hay algo que me ha enseñado Google es eso que puede sonar un poco cliché si quieren, pero de no tener miedo al fracaso y de lanzarse a hacer cosas nuevas. Yo con Google me he lanzado varias veces, diría casi al vacío, ¿no? Irme a trabajar a Argentina después del máster en Londres o venir a Colombia después de Argentina, para mí han sido cambios muy grandes desde una perspectiva personal, desafíos incluso, ¿no? Muy grandes, pero no sé, de alguna manera esas enseñanzas de Google son parte de mí y son cosas en donde yo coincido mucho con esa filosofía. En la historia de todos nosotros, en nuestra historia profesional, siempre hemos tenido unos mentores, alguien de quien hemos aprendido mucho y que nos han enseñado muchas cosas. ¿A quiénes les aprendió usted y qué les aprendió?
Excelente pregunta. Pues el primer mentor para mí fue mi papá. Yo de mi papá aprendí literalmente muchísimo. Obviamente, pues siendo mi papá, pero también como profesional. Él era abogado y profesor de Derecho de Derecho Penal en Italia. Y he aprendido mucho sobre básicamente la ética del trabajo, ¿no? Y sobre el hecho que finalmente hay que trabajar, hay que remangarse y ponerse a tratar de avanzar siempre independientemente de lo que pase lo que pase. Dentro de Google he tenido varios mentores. Yo particularmente, digamos, mi primer manager en Dublín, que hoy en día es el Country Director de Microsoft en Argentina, se llama Fernando López Gervasi. El 95% de la gente se interioriza a través de Internet y es la fuente número uno hoy en día para empezar a investigar sobre muchas fuentes de información. Es una persona que pues a mí me ha ayudado muchísimo y es la persona que a mí me ha ayudado en esos años tan críticos, el comenzar de mi carrera en Google. Después de la muerte de mi papá, yo estaba en un momento muy frágil, ¿no? Personalmente, y de tratar de volver a construirme. Y Fernando me ayudó básicamente a creer más en mí mismo, de no tener miedo en lanzarme y ir a fondo en creer en mis capacidades. Y haciéndolo siempre con una cierta liviandad, digamos, sin tomarse demasiado en serio. Eso es algo que me ha enseñado mucho y que me sigue acompañando. Y después siempre otros managers que he tenido, Lino Cataruzzi, que sigue siendo un manager, un director en Google, Managing Director de Mina hoy en día. El ser transparente, el colaborar, el compartir, son como una serie de valores que tenemos de cara interna hacia la compañía. Y por supuesto mi jefa actual, Adriana Oreña. Desde muy temprano, a mí, como dicen en Colombia, me dio una picadita un insecto que es el del emprendedorismo y el de la tecnología. Pues particularmente Adriana es una persona que, si uno mira su historia, rompió con muchos estereotipos, muchas barreras y lo sigue haciendo todos los días. Es una mujer colombiana que ha llegado a ser vicepresidente de Google para Hispanoamérica y que por ser mujer se ha enfrentado con muchos estereotipos, muchas barreras que conocemos y que hoy en día es más común si quieren hablar y tratar incluso de romper y desafiar, pero que hace unos años ya pues hubiera sido más complejo de enfrentar. Y ella con su ejemplo, con su capacidad, con su cabeza, con la forma de pensar, tratando de ser siempre objetiva, siempre enfocada, siempre honesta intelectualmente y obviamente creyendo en sí misma y creyendo en su trabajo, creyendo en sus capacidades, ha logrado llegar al puesto que tiene hoy en día. Y todas esas figuras para mí son una inspiración. Usted ha tenido una carrera particular en el sentido de que ha estado trabajando mucho tiempo en una empresa, entre comillas, relativamente joven y nueva. Históricamente, pues las empresas se han caracterizado por tener unos liderazgos muy jerárquicos y demás. En el caso de Google, ¿cómo es un poco ese liderazgo y cómo ha evolucionado el liderazgo corporativo y empresarial frente a lo que está pasando hoy? Pues el liderazgo dentro de Google ha cambiado mucho. Para mí ha cambiado mucho en ciertos sentidos. Hay ciertas cosas de la cultura de Google que son las mismas o son muy parecidas desde su comienzo, o por lo menos desde que yo trabajo en Google, que igual son ya muchos años, porque son más de 13 años. Esos principios que yo mencionaba hace unos minutos, de la meritocracia, de la innovación, de no tener miedo al fracaso, lanzar cosas rápido, tomar decisiones con base en data todo el tiempo. Todas esas son cosas que siguen siendo verdad para Google desde el día de su nacimiento. Obviamente hoy en día es una empresa infinitamente más compleja y más grande de lo que era hace 13, 15, 20 años. Ha crecido como muy rápidamente proporcionalmente al tamaño que tiene y eso implicó también un cambio en los líderes. Hoy en día se buscan líderes básicamente que tengan la capacidad, primero obviamente que conozcan, que tengan conocimiento del área que lideran obviamente, pero más allá de lo obvio, lo que se requiere es personas que tengan la capacidad de tomar decisiones rápidamente, teniendo una mente abierta, que no tengan miedo en cuestionar sus propias decisiones y eventualmente cambiar sus propias decisiones de una forma muy rápida y que sepan adaptarse continuamente a los ritmos de una empresa que
va cambiando continuamente. ¿A qué me refiero? Que dentro de Google es muy común que te contraten para cumplir un trabajo y después de un año, después de 6 meses o 2 años, te cambien completamente tu trabajo. O que tu posición desaparezca y que te toque encontrarte otra posición. No quiere decir nada realmente sobre ti como profesional. Es simplemente algo que tiene que ver con la forma que Google toma decisiones de negocio y con las necesidades y con las exigencias que Google tiene con sus empleados. Entonces se vuelve importantísimo para Google tener líderes que tengan esa flexibilidad y que sepan comunicar a sus equipos la necesidad de vivir con esa incertidumbre, mirándola como si fuera más una oportunidad en realidad, porque finalmente estamos dentro de una empresa que innova, que sigue innovando, que tiene innovación como parte de su ADN, y eso significa también tener una actitud al cambio continua y constante. Y por otro lado, se necesita cada vez más de líderes que sepan dar confianza y tranquilidad, sobre todo a las empresas y al mercado y a nuestros usuarios, que el camino se hace, que a veces hay momentos en donde se necesitan expertos y hay momentos en donde se necesita gente que, aunque esté tratando algo nuevo, sepa guiar a los demás. Y eso en tecnología pasa mucho. Hay muchos ámbitos en donde pues, el camino se hace literalmente día a día y lo que cuenta, lo que importa es también la capacidad de los líderes de guiar a su propia gente hacia una visión común y que sepa liderar creando, generando consenso, que sepa, digamos, potenciar y fortalecer a su equipo. El estilo de liderazgo que hay en Google siempre es un estilo bastante que busca mucho el consenso de los demás y que busca empoderar a los demás a través de esa visión común que todo el equipo participa a construir y que después cada uno tendrá un pedazo de responsabilidad más o menos grande y será considerado responsable para ese pedazo desde el día uno. Entonces la capacidad del líder en ese sentido es también indicar esa ruta, pero después hacer que la gente se sienta y sea responsable de sus propias metas. Usted mencionó hace un momento el tema de Adriana Noreña y quería preguntarle por el liderazgo y el papel de las mujeres en ese liderazgo, porque así como usted se refería al tema de que hace unos años era una situación pues muy aislada y compleja el tema de las mujeres, hoy es un tema que se discute con apertura y que se habla sobre la mesa. ¿Cómo está viendo usted el papel del liderazgo en las mujeres, de las mujeres en ese liderazgo? Yo creo que es un papel fundamental, creo que por suerte ya se han roto muchas barreras en ese sentido. Creo que empresas como Google en general han contribuido mucho a abrir o pues hacer avanzar ese debate y a propiciar esos cambios culturales. Creo que mujeres como Adriana Noreña, como Mónica Gómez, como Victoria Garzón, que son líderes de nuestra oficina, y pues Adriana es, lo dije antes, vicepresidente de Hispanoamérica, son personas que con su ejemplo y con su trabajo diario están todas participando y apoyando de a poquito, aportando su parte para que el rol de la mujer vaya cambiando. Creo que gracias al ejemplo de esas mujeres, hoy en día ya está claro, está evidente cuál es el aporte que las mujeres hacen al negocio. Hay varios estudios que demuestran cómo equipos diversos, también multiculturales, pero también en donde las mujeres tengan roles de liderazgo, tienen mejores resultados que equipos formados solamente por hombres o en donde los líderes son solamente hombres. Esas son cosas evidentes. En Colombia yo estoy muy contento del hecho que ahora estoy yo, antes de ser yo el country manager, hubo 2 country managers mujeres, entonces digamos, la oficina de Google Colombia es una oficina que tiene una muy buena tradición en ese sentido, pero siento que en general se abrió un debate, por suerte, de todos sobre el papel y la importancia de las mujeres en las empresas, de las mujeres en cargos directivos dentro de las empresas. Creo que todavía falta mucho por hacer, creo que todavía quedan brechas salariales e incluso quedan los que se definen unconscious bias, o sea, muchas veces incluso personas, hombres que, digamos, se consideran más abiertos o más modernos en su forma de pensar, siguen trayendo consigo un peso, digamos, en el subconsciente de ideas, prejuicios y cosas que culturalmente
se forman en la mente de uno por la forma que hemos crecido, por la sociedad, por cómo crecimos cuando éramos chiquitos. Entonces, creo que hay todavía una tarea, tanto no solamente de las mujeres, pero de las empresas en general y de la sociedad en general, de seguir desafiando esos bias y esos prejuicios que tenemos cargados en nuestros softwares, me pasan el paralelismo, y que miremos siempre y cada vez más con mente abierta a la realidad de las cosas. No está escrito en ningún lado que un hombre haga las cosas mejor que una mujer o que tenga que ganar más. La brecha salarial, por ejemplo, es algo inexplicable, es algo que no tiene fundamento. Entonces, repito, creo que mucho ha pasado en la sociedad, mucho se debe al ejemplo y al trabajo diario de las mujeres que mencionamos antes y de muchas más, y que todavía estamos solo al comienzo porque hay mucho más que necesitamos hacer, que las empresas mismas necesitan hacer y que empresas mismas como Google necesitan hacer. O sea, Google mismo es una empresa que yo creo está pues a la vanguardia en algún sentido en ciertos temas de diversidad cultural, de liderazgo de mujeres. Si pienso, por ejemplo, a la actividad que hace el team de Women at Google, que es una organización espontánea que hay dentro de Google, es un grupo básicamente de empleados dentro de Google que existe en casi todas las oficinas del mundo. Acá en Colombia también existe y juega un papel literalmente muy importante en romper esos esquemas, en romper esos estereotipos, en organizando, por ejemplo, talleres con otras empresas, con otros emprendedores, con otras realidades e instituciones, para dar a conocer historias, por ejemplo, impactantes de líderes mujeres, o para dar talleres como el taller de I'm Remarkable, que es un taller buenísimo que se da para dar conciencia, digamos, a las mujeres, para que tomen más conciencia de sus fortalezas y que ellas mismas logren, digamos, romper con esos estereotipos o esos prejuicios culturales que pueden ellas mismas tener cargados. Y en general, que traten de concientizar la sociedad sobre el rol que la mujer puede y debe tener en el mundo empresarial. Doctor Estela, pasemos un poco a la coyuntura. Pandemias no se ven todas las décadas y esta es una que nos cogió, yo no sé si bien parados o mal parados, pero lo que se ha dejado es un golpe social muy fuerte, no solo desde el punto de vista de la salud, que pues obviamente es muy doloroso, sino también desde el punto de vista de desempleo, de la pobreza que aumenta, de las consecuencias económicas que ha generado. Hay una encuesta que hace el DANE que se llama el Pulso Social, que a mí particularmente me golpea mucho porque son las familias que han dejado de tener 3 comidas a pasar a tener solo 2 diarias y ese porcentaje de familias viene creciendo. ¿Cómo enfrentar esta situación tan compleja en donde pareciera que la desigualdad por la pandemia va a aumentar? Pues es una pregunta cuya respuesta es muy amplia y compleja porque es un problema enorme. Yo creo que hay que mirarlo enfocándose en los plazos de tiempo. Digamos, hay necesidades inmediatas y necesidades más de mediano a largo plazo. Necesidades inmediatas es llevar alivio a esas personas y eso se hace a través o de acciones como la que estaba mencionando antes de, por ejemplo, ese acuerdo que hicimos con el BID para ofrecer apoyo a pymes a través de instituciones financieras que puedan erogar microcrédito, o con iniciativas como la del Google IT Certificate, que busca básicamente certificar a jóvenes en condiciones de desventaja económica o social. Seguramente eso puede aportar. Ahí creo que, digamos, el papel de una empresa como Google es tener un rol y jugar su papel, así como todas las demás empresas tienen que jugarlo, tratando de apoyar y ayudar donde y cuando y cómo sea posible. Y después creo que hay una tarea más amplia en el mediano a largo plazo que tiene que ver con la importancia en general de la educación. Creo que muchas veces esos problemas en una perspectiva de largo plazo tienen que ver y tienen una solución en una mejor y mayor educación, y ahí otra vez es donde empresas como Google pueden jugar un papel importante porque tienen los medios, las herramientas y los recursos para poder ofrecer educación en ámbitos nuevos, diferentes, que pueden ser muy importantes a la hora de ofrecer herramientas de desarrollo personal a todos. Entonces, el momento que
una persona que antes no tenía acceso a Internet, de repente no solo tiene acceso a Internet, pero aprende también a usar las herramientas de Internet para generar un negocio o para encontrar un empleo, ahí podemos decir que de verdad la tecnología logró cambiar la vida de una persona. Y eso es algo que se logra en el mediano o largo plazo. En el corto plazo creo que no hay obviamente una receta única o que pueda salvar la situación para todos, pero sí creo que hay una responsabilidad de todas las empresas en general de aportar como se puede a esta realidad. Si busco un lado de digital en este papel, es un poco lo que mencionaba antes de esa oportunidad de reinventarse finalmente que da digital y que da continuamente digital. Y eso es algo que obviamente que no puede solucionar los problemas de todos y para todos, pero que puede contribuir en el mediano y largo plazo, pero también en el corto para personas que ya conozcan o que ya entiendan o que tengan un mejor acceso a digital, que ya hoy en día representa una posibilidad finalmente de volver a construirse una vida profesional. Para enfrentar la complicada situación hay un papel importante de los empresarios. Sin embargo, lo que se ha visto particularmente en Colombia y creo que en muchos países de la región es que hay una pérdida de confianza con el sector empresarial. Una encuesta de USAID del año pasado pues mostró que la gente no tiene confianza en las instituciones, pero dentro de ellas a los empresarios, y muchos están pensando que el crecimiento de los ingresos, que el EBITDA, que el aumento de las utilidades ya no es suficiente para enfrentar una coyuntura tan compleja que venía antecedida de un gran descontento social en la región. ¿Usted cuál cree que va a ser ese papel de los empresarios en el futuro después de la pandemia? Yo creo que los empresarios van a tener un papel cada vez más importante, como siempre han tenido, pero incluso aún más porque pues un hecho concreto, digamos, que está pasando en la pandemia es que se está disparando el consumo de Internet, no solamente por la cantidad de tiempo que la gente pasa en casa, pero porque mucha gente se está dando cuenta de las potencialidades de Internet para generar ingresos, para generar empleo. Entonces, habrá cada vez más emprendedores digitales, habrá cada vez más gente metida en el mundo digital tratando de hacer de digital su propia vida, o porque venden productos, o porque trabajan para empresas que venden productos, o porque trabajan para empresas de servicios, pero siempre enfocados en Internet. Y entonces el papel de los empresarios en ese sentido va a ser cada vez más importante, porque va a ser fundamental incluso que los empresarios sigan teniendo esa capacidad de reinventarse o de actualizarse, que evidentemente en algún momento tuvieron, que fue la que les permitió, los empujó en algún momento de su vida a decidir de emprender, y que va a ser necesaria también a futuro para que se sigan reinventando, para poder sacar provecho a la coyuntura actual y ofrecer trabajo a cada vez más gente, o contribuir a agrandar cada vez más esa economía digital que finalmente termina sustentando y siendo un pilar cada vez más importante de la economía general de cada país. Hay países en donde la economía digital hoy en día representa un porcentaje muy alto del Producto Interno Bruto, y eso está trayendo cambios radicales en la forma, ¿no?, de operar incluso de la misma sociedad. Creo que eso es un poco lo que terminará pasando en todos los países o en muchos países. Ahí es donde está la responsabilidad de los empresarios también de entender hacia dónde está yendo ese cambio y hacerse agente de cambio con la capacidad de, digamos, de liderar a más gente hacia esa misma dirección. Estos son CEOs Dinero, el podcast de Revista Dinero. Presenta Semana Podcast. ¿Cuál es su lectura de las reformas que se deben adelantar para enfrentar la coyuntura, desde las tributarias hasta otras sociales como las de la salud, las pensionales o las laborales, o hasta incluso los debates en torno al papel de las grandes tecnológicas? ¿Cuál es un poco la lectura que usted le está dando a esto? No soy experto de esos temas, pero seguramente pues todas las empresas tienen que jugar un papel, todas las empresas tienen que participar y todas las empresas tienen que contribuir. Y por eso es tan importante que nosotros sigamos contribuyendo, apoyando en todas esas iniciativas que mencioné anteriormente para apoyar al desarrollo digital del país y así haciendo apoyar al desarrollo de Colombia en general.
¿Cómo se imagina usted que va a ser el término que se acuñó en este último año de el nuevo normal? ¿Cuál va a ser ese nuevo normal en donde nos vamos a desenvolver en los próximos años? Eso es una pregunta muy interesante para mí, porque, no sé, yo te estaba pensando el otro día, o sea, literalmente el nuevo normal ya es, no sé, lo que estamos haciendo hoy en día, en este momento, el grabar un podcast desde la casa, por ejemplo, ya se volvió absolutamente normal. Ya para mí es normal levantarme y irme a la sala a trabajar y quedarme ahí mucha parte del día. Me impresiona la rapidez con la que se dio ese cambio y la rapidez que tuve yo y tuvimos todos nosotros, digo yo como ejemplo de personas, de adaptarnos a ese cambio. El año pasado, en esta época, creo que todos estábamos asustados, ¿no?, por ese cambio que se estaba produciendo. Nadie sabía hacia dónde esto iba. Todos estábamos preocupados incluso de perder ese elemento social que representaba la oficina o que representaba el hecho de poder salir a la calle, ir a tiendas, ir a restaurantes, tener una vida social. Pero creo que a pesar de todas las dificultades logramos acostumbrarnos muy rápidamente y ahora tenemos una realidad en donde de repente está claro que desde la perspectiva corporativa sí las oficinas son importantes, pero quizás no son tan fundamentales para ciertos roles como se pensaba anteriormente. De repente este año nos demostró que muchas reuniones no es necesario tenerlas presencialmente, que no es necesario entonces perder horas para ir a la oficina en tránsito, en el trancón acá en Bogotá, parados en el carro yendo a la oficina. De repente nos dimos cuenta que ese mismo tiempo se puede emplear de forma más eficiente o más productiva, estando con los hijos, estando con la familia, saliendo a correr o incluso teniendo otras reuniones, pero hay miles de maneras más productivas de emplear ese trabajo, ese tiempo. Creo que eso ya es un poco cómo va a quedar conformado el nuevo normal. Obviamente esa situación va a seguir progresando en los próximos meses, llegarán más vacunas, eventualmente en un cierto momento lograremos superar como sociedad, como población, ese reto enorme del COVID, pero creo que algunos de los cambios que se produjeron el año pasado ya llegaron para quedarse y eso de el mayor acceso a Internet de la gente, de mayor uso e incluso mayor volumen de transacciones online que se hace y entonces el boom del comercio electrónico. La comodidad incluso del comercio electrónico, porque no es solamente el hecho de por sí de usar una tarjeta de crédito online, es el hecho de estar sentado en casa y recibir todo en la casa de uno sin moverse. Eso es mucho más eficiente o más cómodo si queremos y por eso llegó para quedarse. Pero también la parte que decía antes de las oficinas y de la necesidad de que no sea ya tan necesario ir y estar constantemente en la oficina, eso creo que es lo que terminará pasando. Por ejemplo, Google está contemplando un esquema en donde se trabajará en la semana unos días desde la casa y unos días desde la oficina, donde no será más necesario estar todo el tiempo en la oficina, donde ya esa flexibilidad de que tanto se habló y que tanto vivimos este año se volverá, digamos, institucional. Y si pensamos a los extremos, hoy en día, en el contexto de oficinas cerradas, por ejemplo, que hemos tenido, de tantas oficinas cerradas, que igual han seguido funcionando online, pues es impresionante pensar cómo ha habido mucha gente, por ejemplo, acá hubo muchos extranjeros que se volvieron a trabajar a su propio país durante la pandemia y que aún así lograron seguir performando su trabajo regularmente, establemente. Esa es la parte que todavía no termina de cerrar, porque eso también tendrá implicaciones que todavía no hemos visto hasta el fondo, ¿no? Porque eso quizás llevará incluso a cambiar los contratos de trabajo, llegará a cambiar las condiciones y los benefits. Si antes un benefit fundamental para muchas empresas era, no sé, el gimnasio y la línea telefónica y el carro, pues lo que nos dijo este año de pandemia es que ¿quién se aprovechó realmente de esos beneficios, por ejemplo, de esos perks? Entonces, todas esas son implicaciones que creo que tendremos que seguir viendo y seguir enfrentando, pero es cierto que ya estamos en un contexto en donde la realidad nos dijo que oficina es importante, tiene seguramente ciertas ventajas, pero ya no es así de necesario para muchas empresas, para otras sí, obviamente, pero para muchas de servicios, por ejemplo, no es tan necesario trabajar desde la casa y se puede trabajar de otra manera.
Ok. Para finalizar, doctor Estela, ¿cuál sería el gran mensaje para las miles de pequeñas, medianas y hasta grandes empresas que han estado en dificultades, que la han pasado mal en este último año? ¿Cómo enfrentar desde el punto de vista no solo operacional, sino estratégico, esta nueva etapa de reactivación y de recuperación y para volver a alcanzar la atracción que se traía antes de la pandemia? No es una pregunta que tenga una respuesta única o simple. Además, hay muchos campos diferentes de actividad de las empresas. Yo lo que puedo decir desde mi punto de vista, desde el punto de vista de la empresa donde trabajo y del sector donde trabajo, es que mi recomendación sería tener los ojos abiertos, estar abiertos a aprender, estar curiosos, seguir teniendo esa curiosidad y esa hambre de aprender cosas nuevas, porque este es el momento. Es un momento seguramente muy complejo, muy desafiante, pero que ya nos está demostrando con los casos de muchas empresas que el año pasado lograron darle vuelta a esta situación de pandemia y de working from home, que sí se pueden cambiar las cosas rápidamente y que hoy en día trabajando digital representa una herramienta increíble para poder cambiar literalmente negocios y la vida de muchas personas. Lo que se necesita son más, digamos, valores, son las ganas de hacerlo, son la abertura mental de poderlo hacer, es no tener miedo a lanzarse, a probar cosas nuevas, a fracasar. Este es el momento para, si no tengo, por ejemplo, si soy emprendedor y no tengo una presencia digital, este es el momento para empezar a tenerla, este es el momento para empezar a testear cómo abrir un e-commerce dentro de mi página, este es el momento para sentarme en algún momento a estudiar cuáles son los fundamentos y las cosas que tengo que tener presente al momento de lanzar una actividad o cambiar una actividad. Pero lo que más importa es la actitud y ser resilientes teniendo, digamos, la innovación como eje principal, porque finalmente creo que este año una de las enseñanzas que nos deja es que siempre se puede encontrar una solución a casi a todo. Hay cosas que obviamente no, pero en problemas de negocio casi siempre se puede encontrar una solución si logramos mantener ese espíritu, esa hambre y esa abertura hacia la innovación. Doctor Estela, muchísimas gracias por habernos acompañado. Muy grato conversar con usted y muy importantes sus reflexiones en torno a lo que está pasando y al papel y la visión de los empresarios frente a la coyuntura. Mil gracias por estar con nosotros. Muchísimas gracias, Carlos Enrique. Muchas gracias a ustedes por recibirme, por tenerme con ustedes. Muchas gracias a todos los que nos han escuchado, nos acompañaron en esta conversación. Los invitamos a que nos sigan a través de nuestras redes sociales, en Spotify, en Spreaker y en Apple. Muchísimas gracias por estar con nosotros y nos vemos en una próxima oportunidad. Aquí termina este episodio de CEO's Dinero. Los esperamos en una próxima entrega con los líderes detrás de las compañías y organizaciones más importantes de Colombia y América Latina. CEO's Dinero, una realización de Revista Dinero. Produce milpalabras.com.co. Presentó Semana Podcast.